por esta comunicación. Qué lindo, Evelyn. No, la agradecida soy yo y sí, está correctamente pronunciado Speech Consulting. Perfecto. Bueno, María, queremos primero que nada que nos expliques qué significa la comunicación efectiva. Bueno, comunicación efectiva es traducido en la práctica o en las técnicas que impulso yo, es comunicación humana. Es decir, cuanto más coherente podamos ser con lo que estamos queriendo transmitir, y hablo de coherencia respecto de lo que decimos, es decir, el contenido, sumado a la actitud, sumado a la indumentaria, sumado a la gesticulación y el movimiento corporal, bueno, ahí recién vamos a estar lo más cercanos posibles a una comunicación asertiva. Claro. Eso quiere decir dar en el blanco con el objetivo que tengamos. Es decir, es comunicación humana. Claro, es decir que todo el tiempo estamos llevando adelante la comunicación efectiva. Es así, todo el tiempo intentamos hacerlo. Lo que sucede es que no siempre lo logramos. Y no lo logramos porque no tenemos esta conciencia cotidiana hasta que se convierta en un hábito de ser coherentes en lo respecto de lo que decimos y cómo lo decimos. Por ejemplo, llegar a una fiesta y decir que uno está muy contento o muy feliz, pero la cara no transmite lo mismo, claro, ¿no? O la actitud. Entonces ahí hay una gran incoherencia que puede ser interpretado de diversas maneras y reducir la mala interpretación o la interpretación incorrecta de lo que estoy pretendiendo es lo que tenemos que lograr. Viste que a veces pasa mucho esto de ¿y cómo estás? Y bien, y ahí está lo que vos decías. Y la cara, la verdad que no, o corporalmente te estás dando cuenta que algo pasa. Sin duda, sin duda. De hecho, cuando uno trabaja comunicación efectiva con los estudiantes de nivel primario, por ejemplo, ¿sí? Cuesta muchísimo menos incorporar estas técnicas, porque ellos sí son genuinos a la hora de decir lo que sienten, lo que piensan, y lo transmiten con todo su ser. Es decir, ponen sus 5 sentidos en función y en servicio del mensaje que quieren dar. Entonces, realmente uno, aunque los ponga en mute, por decirlo de alguna manera, no escucha las palabritas que ellos emiten, mirando su lenguaje no verbal, puede interpretar lo que ellos quieren comunicar. En cambio, con los adultos sucede que muchas veces trabajamos la ironía o el doble sentido, y eso va en realidad contrarrestando la intención original de nuestro mensaje. Y el receptor no puede adivinar, digamos, ¿no? El receptor hace lo que puede con todo ese enredo que le damos como mensaje y lo desata a su manera. Claro, ese es el tema, y a veces ni así, intentándolo no lo entienden. Esta comunicación efectiva, uno se prepara, estudia, ¿cómo es el proceso para llegar a hacerlo de manera correcta? Bien, en lo particular desde Speech Consulting lo que hacemos es ofrecer entrenamientos con diferentes modalidades. Sí. También hay capacitaciones y diplomaturas con certificación universitaria, por ejemplo, a través de Universidad FASTA en Misiones, ¿sí? A través del IPAC y otras organizaciones educativas que, por supuesto, estoy ahí, ¿no? Y brindo las capacitaciones con certificación académica. Ahora, desde Speech Consulting trabajamos modalidades personalizadas también. Son grupos reducidos de personas, es decir, 4, 5, que comienzan a entrenar las técnicas sugeridas hasta lograr el objetivo. Entonces, de alguna manera, al trabajar con un coach en comunicación, en este caso conmigo, lo que hacemos es contrarrestar aquellos ruidos que tengan su lenguaje facial o corporal para que puedan lograr finalmente lo que quieren comunicar. Y esto, con la práctica, como dije al principio, se convierte en un hábito y luego cuesta cada vez menos y se logra el disfrute a la hora de comunicar. Después ya sería natural. Me quedo con esto. ¿Cuáles son los ruidos quizás más comunes que podés ver dependiendo del perfil claramente de las personas, no? Sí. Por supuesto que eso, que sí, dependiendo del perfil, pero algo muy habitual es tener esta gestualidad en el ceño o en la frente, como estar todo el tiempo ofuscado o todo el tiempo incómodo, y uno consulta a veces, ¿te pasa algo?, como decías vos, y la respuesta es un no, pero la cara es un sí, y ahí empezamos, ¿no? Esta maraña de mensaje enredado, como digo, que hay que comunicarlo con pertinencia. Por supuesto que hay teoría detrás de esto, hay trabajo de investigación. En este sentido, quien recibe un entrenamiento sabe el por qué y para qué, al margen de que practique el ejercicio en particular. Pero por lo general lo que más dificulta es
volver atrás un rostro que transmita enojo o incomodidad cuando lo que quiero transmitir es lo contrario. María, prepararnos dentro del mundo, ¿no?, de la comunicación efectiva para hacer que la otra persona nos pueda entender. Este proceso, si bien vos decías, es algo que uno va agarrando el hábito y después ya sale natural, pero aproximadamente, ¿en cuánto tiempo uno puede decir, bueno, yo ya sé que me estoy comunicando de manera efectiva? Lo que yo trabajo con toda la responsabilidad y la pasión del mundo es que el que viene a mí o a la consultora a buscar estas herramientas tenga conciencia absoluta de cómo implementar. Claro. Y se lleva su autoentrenamiento, porque la realidad es que con 4, 5, 6 clases no va a alcanzar, porque las personas tienen que seguir entrenando esto día a día, hasta con su mínimo audio de WhatsApp cuando lo envían, deben trabajar la técnica de ordenamiento de la información, por ejemplo. Entonces se llevan un material de autoentrenamiento y mi preocupación es que sepan aplicarlo. Después corre por cuenta de cada uno si lo trabaja con la frecuencia que uno le recomienda o no, digamos. Entonces no puedo estimar un tiempo exacto de resultado óptimo. Claro, depende, sí puedo decir... Sí, depende, depende de cada uno. Sí. Eso. Lo que sí puedo decir con certeza es que con 3 encuentros, a través de estas técnicas que trabajo, la persona logra manejar este manual de autoentrenamiento como anillo al dedo. Es decir, logra incorporar la metodología para ir a entrenarse en su privacidad. Bien, María, consultarte acerca de hablar fluido y la oratoria. ¿Cuál es la diferencia? Me encanta, colega, la pregunta, porque es una gran confusión. Oratoria trabaja procesos comunicativos de persuasión, es decir, incidir en el otro. Trabaja también con lo que tiene que ver con control de audiencia. No habla a pesar del público, habla con el público. Hay un ida y vuelta, hay un diálogo. En cambio, la elocuencia es solamente hablar fluido, hablar lindo, entre comillas, como decimos, ¿no? Qué lindo que habla esa persona. Y cuando uno se da vuelta y le preguntan qué dijo, uno tiene cierta duda. Y creo que, bueno, ahí empezamos a distinguir los procesos comunicativos que implican la comunicación efectiva, la oratoria, y distanciarnos de lo que es la elocuencia, que es el simple hablar de corrido, fluido, pero no importa si el público me recibe, me entiende, no me entiende. Claro, la oratoria es más completo por eso, porque también está el desafío, lo digo así en palabras por ahí un poco bruscas, pero es el enfrentamiento ante el público y sí la importancia de cómo es recibido y si existe, como decías vos, ese ida y vuelta o no, esa conexión entre quienes están allí escuchándote, ¿no? Sin dudas, debe uno como comunicador asertivo o efectivo corroborar esa recepción. En cambio, con el elocuente o el que simplemente va y diserta y se baja o se va y ya, no sucede eso. La corroboración es lo único que me va a dar a mí la tranquilidad de decir me fue bien o me fue mal, de repente, ¿no? Es ese ida y vuelta, entonces, la conexión con el público, lo que se aprende a trabajar. Y a partir de esto, utiliza la palabra que usaste y no la usaste mal, que tiene que ver con el confrontar. Uno confronta, compara con lo que se recibe y a partir de ahí va manejando los hilos, ¿no? Maniobrando la situación rumbo al objetivo que uno lleve. Muchas veces este objetivo se ve, no digo trunco, pero sí con cierta dificultad mediante las interrupciones con mala intención que puedan haber. Pues también se aprende a trabajar técnicas para dominar estas interrupciones, saber qué hacer si a uno lo interrumpen en público con mala intención, por ejemplo. Claro, cómo responder ante eso, ¿no? Que a veces es el momento donde uno posiblemente se paraliza, que creo que es lo más común, ¿no? De decir, bueno, ¿y ahora cómo reacciono? No digo que todos sean iguales, pero también todo este proceso de este trabajo, que tampoco es sencillo en la oratoria. Al parecer, uno dice, sí, pero uno se para en un escenario y habla nomás, pero no es así nomás, porque primero que nada está el contenido, lo que uno quiere contar, y después que las personas lo puedan recibir, imagino yo, de la mejor o de la peor manera, dependiendo del tema a tratar. Pero a lo que vamos es que haya, reitero esto que vos decías, el ida y vuelta, ¿no? Este ida y vuelta es fundamental, y si uno solamente va chequeando su comunicación en público respecto de lo que uno autoevalúa o autopercibe, yo les aseguro que están sumergidos en o dentro de una burbuja y no perciben la realidad exacta. Claro. De hecho, dentro de las clases trabajamos, por ejemplo,
cómo se considera la persona que comunica, y muchas veces ponen, bueno, me cuesta manejar el humor, y resulta que cuando comunica hace reír. Entonces, por ahí dista un poco lo que uno percibe de su comunicación de lo que realmente transmite. Y esto también se aprende a trabajar y a leer, ¿no? Me surge una duda, ¿cómo cerramos una comunicación efectiva? O sea, ¿cómo cerramos el mensaje de esta comunicación? Bien, herramientas hay varias, Sí. o sugerencias, pero en este sentido lo que siempre recomiendo es que cada uno vaya encontrando una propia marca, una identidad para cerrar un mensaje. Y esto va siendo algo que va marcando el camino, y cuando a uno la ven para comunicar en público ya tienen idea de cómo uno va a cerrar. Por ejemplo, cerrar con una pregunta que deje reflexionando a los asistentes, cerrar de repente citando a un referente en la temática. Bueno, hay muchas metodologías o estrategias, pero lo cierto es que cuanto más original, más creativo uno puede ser a la hora de cerrar una comunicación en público, más va a dar en el blanco, porque genera este factor sorpresa y las ganas de seguir escuchando un poco más. Pero lo que no puede obviar es desconectar el final de un mensaje con el objetivo inicial que haya llevado a esa situación. Viste que en varias oportunidades, o a veces, suele pasar de que cierran un discurso y uno dice, ¿y eso es todo? La idea es evitar que suceda eso, ¿no? Sí, lo que uno tiene que evitar es el fastidio, el cansancio de la audiencia. De repente un factor sorpresa respecto de que fue muy breve, bueno, está bien, podría ser eso, sorpresivo, pero de ningún modo va a ser cansador, abrumador. Sí empezamos a cerrar puertas en comunicación cuando abrumamos, cuando fastidiamos, y cuando alguien nos ve llegar y dice, no, acá tengo que detener todo mi día, 20 minutos, hasta que logre comunicarme con esa persona. Bueno, eso sí que va en contra de manera contundente respecto del éxito en comunicación. La brevedad nunca va a ser un factor negativo. Por supuesto que hay que tener contenido, eso sin duda. Yo no discuto que cuando uno va a hablar en público está formado, ¿sí? No solo informado, sino formado. O sea, a partir de ahí, ese es el ABC. Y después, respecto de eso, trabajamos la forma. Claro, es fundamental, sobre todo me quedo con esto que decís, ¿no? Es la responsabilidad que uno tiene también de estar ante un público, informando en ese momento, o bueno, pudiendo en ese momento decir lo que tenemos, o contar quizás lo que tenemos para compartir allí con el público. Si las personas que están del otro lado quieren sumarse, quieren aprender acerca de la comunicación efectiva, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, me pueden seguir en redes sociales, María del C. Aguirre, en Facebook, o si no, a través de las redes institucionales de la consultora Speech Consulting MA de María Aguirre, y ahí me encuentran en Instagram, en Facebook, toman contacto conmigo y pueden sumarse a algún grupo que todavía esté por conformarse y no perder este año que no terminó. Claro, porque trabajar su comunicación para arrancar el año que viene con más estrategia y objetivos. María, ¿hasta cuándo continúan este año, ya que estabas hablando del tiempo? Sí, hasta el 22 de diciembre se trabaja con normalidad y habitualidad. Después de eso suspendemos enero y retomamos primeros días de febrero. Ah, perfecto. Hay un descanso ahí de un mes aproximadamente, un poquito más, y después para retomar. Entonces a la gente también invitamos a que se animen y al menos prueben a través de las redes sociales, que no se van a arrepentir. Gracias por la oportunidad de contar y de decirles que muchísimos estudiantes que tenían sus tesis frenadas por no poder impulsar sus emociones o su ánimo, su actitud para defenderlas, este año han logrado el objetivo, y con título en mano, la verdad que a mí me ha llenado de orgullo. Al margen de los funcionarios de primera línea, políticos, partidarios, otros empresarios que han decidido, bueno, convocarme y confiarme su entrenamiento en comunicación y que lo han logrado. Así que orgullosa de todo este proceso que se está dando en la sociedad, y bueno, que también me tenga a mí como parte involucrada. María, para cerrar, contanos desde qué edad pueden inscribirse. Bien, no hay edades. Trabajo comunicación efectiva con niños de nivel inicial. Sí. De hecho, en una de las instituciones en las que trabajo tenemos una radio donde enseñamos a hacer radio a los niñitos de salita de 4. Así que esto no tiene edad en particular. Tampoco tiene como requisito específico estar alfabetizado, ¿eh? Claro. Una persona que no tenga alfabetización también puede trabajar su comunicación efectiva con estas técnicas. Así que es amplitud total respecto del público que pueda recibir esta capacitación. Claro, un abanico de posibilidades y para todos, sí, en realidad. Eso es lo más lindo.
Bueno, María, te agradecemos un montón por esta comunicación telefónica. Vamos a seguir indagando. La verdad me pareció un tema demasiado interesante. Hay mucho todavía allí por descubrir. Te mandamos un saludo muy grande y que tengas una hermosa jornada. Gracias a ustedes, chicos. Besos. Chao, chao. Chau, chau. Bien, ahí escuchábamos a María Aguirre. Ella es, directora y tiene, es locutora, abogada, entre otras de las profesiones importantes en las que se destacan, pero hablando, por supuesto, de la comunicación efectiva y lo que esto conlleva y lo que significa, porque claramente nosotros todo el tiempo nos estamos comunicando con un otro y esto es sumamente importante y yo creo que no hay nada más lindo cuando la persona te dice algo o te explica y uno puede entenderlo y esto es recíproco. Así que es sumamente importante allí en las redes sociales.